Bien, pues llegados a este punto vamos a empezar a hablar de las magnitudes cinemáticas que describen este tipo de movimiento. Entonces, como ya deberíamos de saber, la posición de un punto depende del sistema de referencia que vayamos a elegir para determinarlo, con lo cual en un sistema de coordenadas cartesianos de ejes X e Y, donde yo he dibujado el origen en el centro de la circunferencia, ¿vale? Semieje positivo X y semieje positivo Y, la posición de un punto vendría determinada por su pareja de coordenadas X e Y. Por lo tanto, el vector de posición de ese punto sería la coordenada X por el vector unitario Y más la coordenada Y por el vector unitario J. Otra manera de representar la posición de ese punto sería con un sistema de coordenadas polares, donde el punto queda representado o queda definido mediante el ángulo que forma con el semieje positivo X y la distancia que separa del origen al punto, ¿vale? Y su vector de velocidad, con lo cual quedaría determinado por el X por el coseno de ese ángulo que forma, por el vector unitario Y, más la coordenada Y por el seno del ángulo que forma, por el vector unitario J. Y aquí llega una de las características del movimiento circular, en el que, si os dais cuenta, en toda esta trayectoria, todas las posiciones que ocupe ese objeto, moviéndose en un movimiento circular, va a tener siempre la misma distancia. Con lo cual, en vez de tener que hacer referencia a dos coordenadas para ubicar la posición de ese móvil, yo voy a poder utilizar únicamente una coordenada a la que le voy a llamar posición angular, y que viene determinada por la expresión arco partido radio y se mide en radianes. Un breve repaso: recordar que un radián es una medida para medir ángulos en los que el ángulo que encierra un radián es igual al arco que correspondería a la longitud del radio, con lo cual en toda la vuelta de la circunferencia tendríamos una longitud de 2πr, que equivaldría a 2π radianes, que sería lo mismo que 360 grados en grados hexagesimales, con lo cual un radián, el arco que recorrería sería el radio y los grados correspondientes serían 180 partido r. Posición angular para determinar la posición del móvil en cualquier instante. Bueno, chicos y chicas, una vez que hemos determinado ya la posición angular, vamos a seguir determinando el resto de las magnitudes cinemáticas, en el caso del movimiento circular uniforme. Entonces, vamos a considerar la velocidad lineal, ¿vale?, como el espacio recorrido en un determinado tiempo, ¿vale?, donde se mide en metros por segundo y coincide con el módulo del vector velocidad en cualquier instante de esa trayectoria circular. Entonces, continuando con la definición angular de las magnitudes cinemáticas, definiríamos la velocidad angular por la letra griega omega como el ángulo recorrido en un determinado tiempo, ¿vale? Si la posición la definimos con un ángulo, la velocidad será el ángulo recorrido partido por el tiempo y se medirá en radianes por segundo. Aquí hay que pararse un momento y analizar estas dos expresiones porque tienen una estrecha relación. Si nosotros hemos definido la posición del móvil en función de su posición angular, sabemos que ese arco descrito será igual al ángulo por el radio, con lo cual si sustituimos esta expresión en la ecuación de la velocidad lineal, tendremos que la velocidad nos quedará en función de lo que hemos definido velocidad angular multiplicada por el radio, y
sus unidades serán metros por segundo, obviamente, ¿vale? Ahora consideremos, para hacer referencia a las magnitudes que medían la periodicidad, consideremos una vuelta completa de ese objeto en movimiento circular. En una vuelta, el tiempo que habrá transcurrido en dar esa vuelta será igual al periodo, con lo cual el espacio recorrido serán 2πr, espacio recorrido 2πr, y el tiempo invertido en recorrer ese espacio será igual al periodo, con lo cual obtendremos esta expresión que nos relaciona el periodo con la velocidad. Y habiendo establecido, como hemos establecido, que la frecuencia es la inversa del periodo, también podremos expresar esa velocidad lineal en función de esa frecuencia, ¿vale? Pues análogamente, si ahora analizamos el ángulo recorrido en una vuelta, tendremos que serán 2π radianes. Si el ángulo son 2π radianes, según la definición de velocidad angular, el tiempo invertido en recorrer ese ángulo, ¿vale?, será el periodo, con lo cual nuevamente tendremos relacionado la velocidad angular con el periodo o con su inversa, que sería la frecuencia. Por último, recordar que hemos empezado el apartado hablando de que esa trayectoria circular lo que dota a ese móvil es de una aceleración centrípeta, que es la velocidad al cuadrado partido por el radio, medido en metros por segundo. Pero si nosotros hemos establecido la relación de que la velocidad lineal y la velocidad angular la obtendríamos multiplicando por r, si yo sustituyo en esta ecuación, me quedaría que la aceleración es igual, aceleración centrípeta, ¿vale?, es igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Otra vez relacionando magnitudes cinemáticas angulares con magnitudes cinemáticas lineales a través del radio. Y su unidad será radianes por segundo. Bien, pues una vez analizado todas estas magnitudes, únicamente nos queda, al igual que hacíamos con el movimiento rectilíneo uniforme, plantear sus ecuaciones. La ecuación de la velocidad en función del tiempo y la ecuación de la posición en función del tiempo. Como hemos dicho, la velocidad la definíamos como el ángulo recorrido dividido por el tiempo, ¿vale?, con sus unidades de radianes por segundo. Y aquí recordar que esta velocidad en un movimiento uniformemente un movimiento circular uniforme sería constante. Bien, a partir de esta expresión, si yo despejo t, ¿vale?, y considerando que el ángulo recorrido será igual al ángulo final menos el ángulo inicial, obtendría que la posición de un móvil sometido a un MCU en cualquier momento será igual a la posición inicial más o menos en función del convenio de signos que nosotros adoptemos, si el giro a derechas es positivo o si el giro a izquierdas es positivo, ¿vale?, por la velocidad por el tiempo, y su unidad serían radianes. Con estas ecuaciones podríamos predecir ya la trayectoria que iba a seguir ese móvil en un MCU. Bueno, pues esto es todo, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en la siguiente clase. Bueno, chicos y chicas, ya hemos analizado el movimiento circular por completo, y para que veáis que al final no todo son fórmulas matemáticas y pizarra, me voy a ir a disfrutar de lo que ya deberíais de reconocer como un movimiento circular uniforme, que es el maravilloso London Eye y sus vistas. Bueno, hasta la próxima. Empezaremos. Vale. Vale, Hasta que nos la quiten. ¿Coges esto? vamos a ir. Venga, desde el principio, ¿no? Porque si eso estaba mal. Vale. Bueno, hasta la próxima.
never wears a helmet 'cause it messes up her hair.